Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Una política pública debe estar orientada al bien común y el interés público y servir para satisfacer necesidades o resolver problemas que afectan a la ciudadanía. Y en las instituciones a cargo de ejecutarlas debiera prevalecer la meritocracia y la buena gobernanza. Nada de esto ocurre en el Perú de hoy. La calidad de las normas es pobre y como si esto no bastara, se vienen dictando leyes de retroceso que generan inseguridad jurídica y afectan la economía. La creciente debilidad del Ejecutivo, tras una serie de tropezones, se ha traducido en un aumento notorio del poder congresal. El legislativo marca el paso en el país y provoca daños. Para hablar de estos temas en una panorámica, me acompañan hoy Alberto Valenzuela, exdirector general de los Juegos Panamericanos y presidente de la Comisión Nacional de Infraestructura, Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches a ustedes, es grato tenerlos aquí. Buenas noches. Un honor para nosotros. Carlos, empecemos con una norma populista que golpea directamente al sector formal. El Congreso ignoró todas las alertas y aprobó hace poco un 7º retiro de los fondos privados de pensiones. Ahora, solo 1 de cada 10 peruanos tendrá cobertura previsional a futuro. ¿A qué conduce esto? ¿Empujaría a los peruanos que dejaron las AFP a una ONP que reparte un fondo común desfinanciado y otorga pensiones irrisorias? Y por otra parte, ¿es aún posible salvar a las AFPs? Yo creo que el daño que tienen las AFPs es fuerte, pero digamos que podría, con una reforma que implique quizás todos estos pilares contributivos que se pueden poner y quizás aumentar la tasa de reemplazo o aumentar la contribución, perdón, por un lado, y por otro lado también aumentar la edad de jubilación, ¿no? Estamos viviendo todos más y somos más tiempo productivos y quizás eso está ocurriendo en otros países del mundo. Entonces podría ser una salvación, digamos, o una forma de tratar de salvar el sistema. Pero definitivamente, si tenemos estos retiros, básicamente lo que estamos generando es que la gente que se va a quedar sin pensión no va a pasar al ONP, va a pasar a pensión 65. Porque definitivamente no tienen cero en el fondo. Lo que puedan contribuir probablemente les va a dar menos, ya si hayan los 50 años, retira todo y va a empezar recién a acumular, si es que está en el sector formal, no va a lograr ni una pensión de 100 soles, entonces mejor es que esté en pensión 65, lo cual va a representar un costo fiscal para más adelante, porque obviamente es una medida de corto plazo que te dota de liquidez, te permite salvar algunos problemas, salvar el día, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que eso va a generar un problema fiscal fuerte más adelante y también un tema de justicia intergeneracional, ¿no? Porque la idea del sistema de pensiones es que los padres no tengan que depender de los hijos, ¿no? No sea una carga y justamente de esta manera se está rompiendo, digamos, lo que se quería formar y vamos a tener este esquema en donde los padres terminan siendo una carga para los hijos. Sí, el futuro se ve complicado por este tipo de normas. Carlos Adriancén, otra norma antiformalidad. Tras aprobar el 7º retiro de los aportes a las AFP, de lo que acabamos de hablar, hace pocos días el Congreso dio el primer paso para liberar 100% de las CTS hasta diciembre de este año. Hay poco más de 5 millones de cuentas CTS con cerca de 9.000 millones de soles en el sistema financiero. ¿Qué opinas de esta medida? Y la pregunta de fondo, ¿encuentras pasividad en el MEF y el Ejecutivo ante estos embates? Ni siquiera observan las leyes. A ver, comencemos con la primera, que es la bonita. Y agradezco que la fea se las haya hecho al otro Carlos, porque la medida de retiro ha sido un desastre para la economía peruana, para los jubilados y para el resto. Pero me has preguntado sobre la buena y yo estoy encantado. Retirar parte del fondo CTS, dejando 4 meses como un seguro de desempleo, es algo
sumamente positivo en la medida en que la gente ya anticipó el gasto. La gente va a pagar su regularización del impuesto a la renta con ese CTS. Y si no, no lo va a poder pagar porque ya lo interiorizó. Sería una gran torpeza, enormemente impopular, no permitir porque no se destruye el sistema. El sistema AFP, ese sí ha sido descalzado. Pero sigue habiendo un seguro de desempleo en la forma de un depósito por compensación de tiempo de servicio. Yo no veo ningún drama en que se permita el retiro de parte de la CTS. Yo sé. Hablan del 100%. Claro, pero esa es la señora que vive en Estados Unidos o en Kamchatka y a esa nadie le hace caso, espero. Solamente, supongo, van a permitir retirar el exceso sobre 4 sueldos. Lo otro sería una torpeza bárbara porque uno de los daños mayores de retirar fondos de largo plazo, que es lo que ha hecho el gobierno al usar como subsidios los fondos previsionales, como subsidios en una situación, digamos, socialmente compleja, de una manera populista, ya descalzar el sistema CTS sería una locura. No creo que nadie, ni estos congresistas, pudieran ser capaces de eliminar por completo el seguro de desempleo. Generaría problemas sociales significativos y no reactivaría nada. Respecto a la performance del ministro Arista, yo a los ministros los juzgo siempre al final. Ahora, él está mostrando una supina flexibilidad, casi como la mantequilla al tiempo. Es como una defensa, la defensa de la línea Maginot de la economía. Retrocede a todos los embates de la competencia. Ha cedido demasiado. Petroperú, los panamericanos, cada cosa, en momentos donde la pobreza se enerva y es más que importante tomar en cuenta lo que acaba de decir Gonzalo Prealé. Gonzalo Prealé ha dicho que uno de los problemas más serios que tiene Perú es gobernanza. La corrupción burocrática está desatada. La ineficacia burocrática rompe récords. El incumplimiento de la ley. O sea, la gobernanza peruana medida por el Banco Mundial en sus indicadores de gobernanza está en caída libre. Entonces, un ministro que cede y cede, quizá no deja de ser una persona simpática ni mi compañero de clase, pero no estoy de acuerdo con lo que viene haciendo hasta ahora y espero que en lo que quede de tiempo muestre que es el economista que yo he conocido. Sería muy bueno. Alberto, más normativa populista contra el sector privado formal. En el Congreso, nadie se atreve a desmontar las normas laborales promulgadas por el gobierno de Castillo, que restablecieron criterios trasnochados. ¿Cómo te explicas que la derecha no mueva un dedo para derogarlas en el Congreso? Y que por otra parte, nadie hable de una reforma laboral para bajar la valla formal y los costos laborales no salariales. ¿Es que el populismo es contagioso? No sé si el populismo es contagioso o no, y parece el Perú ser un caso de epidemia, ¿no? Porque no solamente son congresistas, sino varias autoridades en diversas instancias de la autoridad gubernamental. Pero tienes a uno de los países en la región con más feriados, tienes 28 tipos de licencia laboral en el Perú, con una cantidad de feriados pues increíble. Y claro, tienes todas estas modificaciones a los regímenes laborales, con una cantidad de regímenes laborales que también tenemos en el ámbito público y privado, que a uno, ahora sumado al tema del último retiro de las AFPs, es una cosa que es como una avalancha, ¿no? Es como un shock más de populismo, es un shock de caos, porque todas son normas y leyes inconexas que no tienen ningún objetivo de largo plazo y hace evidencia de que nuestras autoridades no están planificando hacia dónde estamos yendo en los diferentes temas que estamos discutiendo, en el tema laboral, en el tema de inversiones y de infraestructura, en el tema de fondos de pensiones. O sea, hablar del último retiro es como decir, ok, vamos a tener más pobres en unos pocos años. O sea, entonces estamos hablando de una falta de visión de mediano y largo plazo, ni siquiera de largo plazo nomás. En realidad es más que preocupante y creo que urge, como dicen los Carlos, tener una mirada de largo plazo. O sea, estamos empobreciendo al país y no de a pocos, sino de a muchos.
Carlos Adriancén. En marzo, el Congreso aprobó la derogatoria express de una ley que frenaba el avance de la minería de la minería ilegal. ¿Qué efectos genera esta norma y cómo impacta sobre la inversión minera? La verdad, casi no hay defensores de la minería moderna en el país. ¿Cuánto han penetrado las mafias en el Congreso y otros poderes del Estado? Parece que mucho. Parte tiene que ver con lo que comenzaremos a ver en 2 o 3 semanas cuando inicie el nombramiento de la campaña. ¿Por qué? Porque en ese Congreso hay gente que nadie sabe cómo llegó, porque hablaban español con dificultad, no articulaban ideas, pero hicieron campañas onerosas en sus regiones, sobre todo en las regiones mediterráneas, y tenemos personajes como los niños y otros que hacen gala de una irresponsabilidad con mucha lucidez. El señor Valenzuela ha dicho, miren, no miran más allá de su nariz, están destruyendo la economía. Es que ellos saben que no van a ser reelectos, hay que estar loco para votar por uno de estos congresistas que ha planteado tamaña barbaridad como descalzar el sistema previsional privado hacia nada, porque hay algo que vale la pena tomar en cuenta. En este descalce van a pasar todos a la ONP o algo muy parecido y a eso lo van a llamar reforma, pero van a sumar 11 millones. Y yo quisiera pensar que si, por ejemplo, el señor Casas fuera el ministro de Economía, le preguntemos de qué tamaño sería la pensión con 11 millones de personas a servir. Sería mínima. Entonces, el Congreso ha sido tomado dentro de una visión que hay que decirlo claramente. Esto es tránsito hacia la izquierda. Se deterioran derechos de propiedad, se incrementa la corrupción. Solo en la última medición de corrupción burocrática, los peruanos hemos hecho lo que no hemos hecho en ningún otro rubro, subir 20 puestos en el ranking global. Entonces, aquí estamos dentro de un régimen de tránsito hacia la izquierda que genera resultados previsibles, aumento de la corrupción, menor crecimiento, menor inversión. Y en el caso minero, para ellos la minería es emblemática, porque cuando uno detiene a la minería, ellos ganan electores en las zonas mediterráneas del Perú, eso creen. Y como las instituciones también están tomadas, las instituciones electorales, se están garantizando su futuro. Tal vez estos congresistas no sean reelegidos, pero la izquierda que controla la institucionalidad electoral peruana va a poner a sus candidatos. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos a quiénes se ha elegido para este Congreso. Yo no creo que el pueblo peruano sea tonto. Yo creo que habría que asegurarse que esta vez sí se cuenten los votos. ¿Qué porcentaje de los votos están en esta zona mediterránea Aproximadamente del Perú? Un 40%. Y el resto está en la zona costera, que es básicamente urbana y que está polarizada. Ese 40% en que habrá que ver si votan o no, porque la institucionalidad es dudosa, termina decidiendo las elecciones. O sea, en su sano juicio, entendamos, Castillo y Keiko en la primera vuelta no sacaron el 20% del total de los votos, el 80% los repudió. Entonces entendamos, aquí lo lindo sería que se cuenten los votos y que los partidos entiendan que en la zona mediterránea se juega la elección dentro de un par de años. Bueno, realmente una situación peliaguda. Carlos, Gianfranco Ferrari, en un artículo la semana pasada, señaló que el Congreso hizo magia, porque logró que el Perú vuelva 30 años en el pasado al aprobar por insistencia una ley promovida por la bancada magisterial en beneficio propio que faculta el retorno de unos 14.000 profesores interinos a la carrera pública magisterial. Él recordó que el profesorado interino se creó en 1984. ¿Cómo impacta esta norma? Bueno, esto tiene un impacto inmediato porque definitivamente va a caer la calidad de la educación. Los niños van a salir con menor comprensión lectora y menor capacidad matemática, que son los dos indicadores que se miden para ver el tema de la educación. Pero más allá de eso, nuevamente, en el largo plazo lo que estamos provocando es una reducción de su productividad.
no van a tener buenos conocimientos, no van a tener, digamos, buenas capacidades, y eso va a frustrarlos en el sentido de querer seguir ascendiendo, porque las brechas se van a hacer cada vez más grandes. Tenemos ya una brecha que hay entre la educación privada y la educación pública, y esta brecha se puede acentuar aún mucho más. Y entonces lo que vamos a ver es que la meritocracia que debería existir en el país, donde los mejores vengan del sector de las escuelas públicas o privadas, sean quienes destaquen más y lleguen a los mejores puestos, probablemente estemos perdiendo mucho talento en los colegios públicos cuando sí vamos a tener estos profesores que van a volver y que definitivamente les va a afectar la capacidad, porque después, cuando van a la universidad, tienen una brecha que es insalvable. Lamentablemente es insalvable. Lo vemos en muchos casos en donde chicos muy bien intencionados, con todas las ganas de estudiar, pero la brecha que existe, por más que se les trata de ayudar, suele ser demasiado grande, y en verdad a uno le da rabia como país cómo podemos estar perdiendo ese talento, ¿no? Hay buenas experiencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de estos colegios de alto rendimiento, que son chicos muy buenos, pero digamos, ahí hay un canal de meritocracia, pero digamos, el grueso de la población no está teniéndolo, ¿no? Porque la idea es que por lo menos todos tengan acceso a una buena educación, para que de esa forma tengamos una sociedad meritocrática y no donde se replique, digamos, el mismo grupo que sigue estando en los puestos líderes, porque digamos, lo que también la evidencia muestra a nivel internacional, más meritocrático un país, más productivo es y más puede crecer. Entonces eso nos está dando justamente la línea de flotación de lo que puede ser el futuro del país. Es muy importante eso de la línea de flotación, Carlos, porque precisamente línea de flotación económica, minería, por ejemplo, le dan de alma. Línea de flotación de capacidad productiva del futuro de los peruanos jóvenes, la educación. La antimeritocracia de esta norma es tal que parece diseñada para que en el Perú no surja una juventud pujante que puede en el futuro gobernar el país con buen criterio. Más bien se trata de aplanarlo hacia abajo, esa igualdad hacia abajo que al final destroza la sociedad. Y eso está en proceso, me parece. Alberto, otro golpe normativo al sector privado formal. En el tema de salud, al expirar una norma excepcional que se dio durante la pandemia, el Ejecutivo aprobó el decreto de urgencia 005, que obliga a las farmacias privadas a mantener un stock de medicamentos esenciales genéricos. ¿Por qué obligar al sector privado a que haga lo que le corresponde hacer al Estado y no lo hace? Y es más, o sea, te metes en la bodega del negocio privado, o sea, te estás metiendo a regular y a decir qué cosa es lo que tiene que poner y qué cosa es lo que debería dispender. Entonces, yo entiendo las críticas que han habido en torno a la orientación hacia algunos productos. Yo lo entiendo, como usuario y como ciudadano. Pero, en verdad, en lugar de solo tratar de intervenir en la actividad privada, que es, por cierto, consecuencia de una grave falencia de la actividad pública. Me explico. Si hoy día existen 2, 4, 6, 8 farmacias al frente de un hospital, no es porque el hospital esté entregando los medicamentos adecuados, en el momento adecuado, con la oportunidad adecuada y con la calidad de servicio adecuada. Y gratuitamente. Claro. Además, no cobra. Entonces, tenemos dos modelos, ¿no? Tenemos el modelo público en hospitales, que dispensa medicamentos sin costo, pero tienes un conjunto de negocios privados al frente, alrededor de los hospitales, que sí dispensan, no tengo ninguna duda, más medicamentos de lo que hace el propio hospital. Entonces, yo creo que si lo miramos bien por entero, estamos asistiendo a que regulamos no solamente la ineficiencia de la cadena de suministros del sector salud público, sino también nos estamos metiendo en querer regular a la actividad privada. Y entonces ahí surge una serie de iniciativas que se han desarrollado en APP, como la de Saloj, que ha conseguido desarrollar, a pesar de todos los contratiempos de un sistema que se resiste a cambiar,
que ha conseguido gestar un sistema, una cadena de suministro suficientemente eficiente para disminuir el impacto del desabastecimiento de la seguridad social, que todos sabemos, por más que nos digan públicamente en anuncios que no lo es, todos sabemos que uno va a una farmacia de la seguridad social y no encuentra medicamentos, o se lo derivan para alguna otra fecha, y todos sabemos que si recibimos un medicamento a través del programa PADOMI, no llegan los medicamentos completos. ¿Por qué no llegan? Porque no hay los medicamentos. Entonces, Saloj ha logrado en esa situación, y otros operadores en el mundo han logrado en esa situación disminuir los impactos del desabastecimiento y lo complejo que es administrar una cadena de suministros tan grande como las que manejan los estados. Por eso creo que el ejemplo de APPs en el mundo, no solamente en Perú, sino en el mundo, en materia de cadena de suministro, y la colaboración público-privada que ofrece esa cadena de suministro administrada por privados, pero bajo la titularidad pública, funciona. Y creo que es necesario... medicinas gratuitas. Saloj entrega medicinas no solamente gratuitas, sino medicinas públicas, compradas por el aparato público con sus ineficiencias, pero las entrega a domicilio, las entrega en la farmacia más cerca a tu casa, las entrega a los hospitales para que los hospitales los entreguen. Pero claro, tenemos el problema, y es evidente, o sea, el día que dejen de haber farmacias alrededor de los hospitales, nos daremos cuenta que habrá habido o existirá una regulación mejor que la que se está planteando hoy día. Bueno, Saloj es una experiencia muy exitosa de asociación público-privada. Vamos a una pausa y volvemos. Carlos, sí. Hace 3 años la ley 31.143 estableció topes a las tasas de interés. Dice que para proteger de abusos a quienes se endeudan con entidades financieras. Esto generó efectos nocivos en la inclusión financiera. Según el BCR, estos topes habrían afectado a más de 200.000 clientes. ¿Qué les pasó a quienes quedaron excluidos del sistema financiero? ¿A dónde fueron a parar? Fueron a parar a manos de colombianos y otras mafias locales que implican tasas de interés tremendamente destructivas. Alguna vez hice mi tesis doctoral sobre la rentabilidad de los bancos. Y el Perú, en un periodo muy largo, desde los 80 hasta el 2000 y pico. Y en el Perú, en las etapas donde se controlaban tasas de interés, la rentabilidad de los bancos era escandalosa, porque el control de tasa de interés no solamente enerva la corrupción, no solamente raciona el crédito, sino también eleva la rentabilidad de los intermediarios formales porque se contrae la oferta. Es una barbaridad hacer ese tipo de medidas. Es una manera de decirle no al pueblo, de obligarlo a manos de gente que si no le pagas una tasa de 1.000, 1.500% mata a alguien de tu familia. Es un crimen, pero es reflejo de lo que es el Congreso. Cuando el Imperio Romano decae, se da el decaimiento justo cuando subastan los puestos al Congreso. Y lo que estamos haciendo en el Perú es subastando los puestos a personajes de origen de Dios sabe dónde, cuando no hay partidos, origen externo, origen subterráneo, delictivo, y estos señores que llegan aquí son capaces de hacer las barbaridades de las que estamos conversando. Es tremendamente importante tomar una frase que dijiste antes. El Perú se resiste, claro. El Perú se está resistiendo a la prostitución institucional de estos años, que se refleja en corrupción en todos los planos, e iniciativas en el Congreso que no tienen ni exposición de motivos. No es defendible racionar el crédito en un país con la tasa de bancarización del Perú. Es un crimen. Mata sueños, mata empresas. La esencia de un sistema bancario es que movilice recursos, y lo que hace esta medida es le quita recursos a los más pobres, pero les dice que lo hacen para protegerlos. Le pone tasa de interés taipá, que al final hacen que solo una minoría tenga acceso al crédito y quiebra o saca del mercado a miles de pequeñas empresas cada año. Es una barbaridad, es como parte del rosario que nos has plantado esta tarde. Claro, y sobre todo yo diría, no pensando mal, sino viendo las cosas como son,
Esta ley no es casual, yo creo que probablemente es una ley pro mafia gota a gota. Al final todos han caído en manos de extorsionadores y prestamistas que le sacan pues el alma. Para Bueno, eso ha servido esta... escuchando a algunos congresistas el día de ayer, comienzo a creer que tú puedes tener razón, Gonzalo. Escuché a un congresista que hacía su campaña con fondos del Congreso, no recuerdo su nombre, pero creo que tiene el nombre de un biólogo. Y ese señor decía barbaridades. ¿Cómo? O sea, la corrupción es que un inepto llegue a un puesto público. Eso es mal uso de recursos. Eso es corrupción burocrática. Es algo que se debe evitar. Que un prontuariado pueda conseguir recursos turbios y llegar a selección es algo inaceptable. Pero en el Perú, como dicen, no me envidies, decía una congresista, no me envidies por mi sueldo. Es terrible. Eso lo tenemos que cambiar ya. Alberto, Ese Congreso, difícilmente. Alberto, el Congreso, cada vez más fuerte, es la principal fuente de incertidumbre, como estamos viendo. Sobre todo al discutir y aprobar sucesivas leyes en beneficio propio. Ejemplos, un proyecto de ley que plantea que los familiares de altos funcionarios puedan trabajar para el Estado. Otro proyecto de ley para volver a la inmunidad total para los congresistas. También se aprobó la reelección para congresistas, pero no para gobernadores y alcaldes. ¿Cómo explicas esta falta de vergüenza y cuidado de las formas en tantos congresistas? Yo sinceramente atónito, ¿no? Yo coincido con Carlos Adriancén y contigo cuando dicen que esto parece haber sido una toma de mafias y no nuestras autoridades electas, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos de cara a los próximos años, necesitamos un punto de inflexión, no sé por dónde empezar, pero hechos como estos que tú acabas de describir hablan de ese individualismo como cultura política en el Perú, que ya no sé si es de izquierdas o de derechas, pero ya más es de lo correcto y lo incorrecto, y que termina siendo escarnio de la poca institucionalidad y del desarrollo del país. Proyectos de APP, proyectos de infraestructura pública y público-privada o proyectos en G2G son tremendamente afectados hoy día por una falta de atención orgánica, institucional y con visión de largo plazo. Y bueno, tenemos que asistir lamentablemente a esta situación de congresistas y autoridades que no entienden que el Perú, gracias a su intervención, está perdiendo por goleada. Es como si perdiéramos pues todos los días contra Nicaragua 3-0. O sea, es una vergüenza internacional, lamentablemente. Carlos, el populismo se ha desatado y genera gasto improductivo. El déficit fiscal fue de 3.3% en marzo, sobre todo por una caída en los ingresos del gobierno. ¿Te parece alto? Y por otro lado, ¿por qué se pasó la fecha de pago del impuesto de regularización de marzo a mayo? ¿Para qué? Bueno, lo que tengo entendido es que para darle un poco más de liquidez y respiro a los contribuyentes, pero digamos, sí, el déficit fiscal está en 3.3, lo cual es alto porque la meta a la que nos hemos comprometido, tomando en cuenta que la regla fiscal establece que es 1% la obligación, es estar en 2% este año, porque tuvimos un déficit grande y de ahí tenemos una senda de convergencia al 1% y este año nos corresponde el 2%, pero todavía estamos lejos de ello. Se han implementado algunas medidas para cortar el gasto, pero digamos son gastos, sí, es como decir, descremar un poco, sacar la crema o la grasa, como se le dice, pero todavía no es lo suficiente. Y creo que por el gasto no hay mucho más que hacer en el corto plazo. No puedes reducir gasto corriente reduciendo sueldos, porque vas a tener más problemas con los funcionarios públicos, y lo que tenemos que tratar de hacer es incrementar la recaudación, porque yo sí, uno sabe y conoce de casos donde hay profesionales independientes que no pagan impuestos,
o hay gente que sí podría pagarlos, o empresas que sí podrían pagarlos y no lo hacen. Entonces, una fiscalización efectiva, no a los PRICO, a los grandes, que son los que siempre los están supervisando, sino que creo que puede haber mucho más ganancia en recaudación si nos centramos justamente en profesionales independientes o de la poca gente que paga. Se podría ampliar esa base tributaria, y también empresas que no sean necesariamente PRICOs, pero que sí juegan a veces en el como se dice, al filo de la cancha, en el sentido de alguna parte de la producción la hacen formalmente y otra parte de la producción no, o alguna planilla la pagan fuera de planilla, valga la redundancia, pero creo que allí por el lado de los ingresos es por donde tenemos que empezar a atacar ya. Carlos. Sí, yo quisiera sí, claro. aunarme a tu preocupación. No tengo idea por qué el Ejecutivo ha corrido 2 meses la recaudación de impuestos de regularización, porque eso cuesta mucho dinero. Sí. ¿Ya? Todos tratamos de ordenarnos para poder pagar impuestos, que es una obligación ciudadana, pero esos 2 meses cuestan mucho dinero. No acomodan a nadie porque igual hay que pagarlo. Pero yo quisiera hacer una reflexión un poco abierta. Aquí está una autoridad del proyecto de los Panamericanos frente a un aparato estatal que gasta al año, si uno suma todos sus ingresos en todos sus planos, unos $100.000 millones. Eso es mucha plata, 1/3 casi del PBI. ¿Ah? Sumas los ingresos de las empresas públicas, más el déficit, más los ingresos corrientes del gobierno general, más lo que hubiera de señoreaje, y te va a dar el 1/3. Eso es lo que hace el gobierno cada año. Se puede perfeccionar con un gráfico, con una consolidación auditada, pero como no existe esa cifra, gastan 1/3. Y que gastamos en los peores momentos. Y en este momento hay problemas de recaudación, hay necesidades de gasto, hay sesiones desde el MEF. Yo personalmente estaría encantado con que se financien los Panamericanos cerrando un par de ministerios sin despedir a un solo trabajador, como integrando hogas, integrando recursos humanos y dejando los ministerios que son fundamentales, sin despedir, sin un solo despido masivo, solamente asignando recursos por viceministerios, reduciendo gasto en bienes y servicios, y de esa manera podremos hacer los mejores Panamericanos del mundo. Pero si queremos gastar y gastar, lo que vamos a hacer en los peores Panamericanos, no vamos a atender los requerimientos de gente muy seria que maneja ese proyecto, y al final vamos a tener un año en el cual el déficit fiscal de arista no va a ser 2%, va a ser un poco más, porque la economía no está creciendo como nos gustaría. O sea, 2% como proyecto del fondo es no crecer para una economía cuya tasa de crecimiento demográfico es cercano a 2%. Es estancamiento. Carlos, por lo que veo, ¿no crees que se llegue a cumplir la meta de déficit fiscal 2% al final de este año? Entonces te pregunto otra cosa. ¿Sería más realista sincerar la meta y subirla con la justificación del caso? No, yo soy partidario que no se sube impuestos segunda recesión y que se baje el gasto. Y para eso es fundamental tomar medidas diligentes de ingeniería o de reingeniería fiscal. Ahora. Pero eso es lo que hay que hacer. Yo no voy a decir que está bien hacer lo que están haciendo porque está mal lo que están haciendo. Va a hacerle daño al Perú. No va a ayudar a que el señor Arista a fin de año diga el crecimiento fue 5%. Porque si él mandase señales claras, el crecimiento podría ser bastante mayor a 2%. Pero si juega la línea horizontal que se ha convertido el Producto por Persona del Perú en los últimos 10 años, va a ser otro ministro de Economía, no ese superministro que sus amigos le deseamos. Alberto, no solo el Congreso causa daños. Miremos otro caso de inseguridad jurídica. ¿Qué opinas de la intervención del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en Puente Piedra? Es un resultado de un proceso nefasto, en verdad. Pero permíteme solamente aclarar 2 puntos. Primero, yo ya no pertenezco, Carlos, a la organización de Panamericanos. Eso ya se convirtió en el proyecto legado que ha dado un modelo de operación y mantenimiento post-panamericano, que lo que hizo fue, contrario a lo que gente como Carlos, muy respetable, piensa,
que no dejó más que un gasto. El modelo de Panamericanos ha dejado más de 15.000 millones de dólares, 15 billones de dólares, en ejecución, en un modelo de ejecución como el de Panamericanos, que hoy día lo podemos ver, es tangible, colegios, hospitales, y yo quisiera pensar que este modelo, como acaba de ser aprobado Chavimochic en la etapa bajo gobierno a gobierno, yo quisiera pensar que este modelo de gobierno a gobierno pueda servir para proyectos no solamente sociales, sino proyectos productivos, porque a eso tenemos que caminar. O sea, tenemos que retomar esa senda de 5% de crecimiento al año, y eso lo vamos a hacer cuando el sector privado, no el público, cuando el sector privado pueda activarse a su mayor capacidad. Y parte de eso, no digo que todo, parte de eso es destinar infraestructura pública, para eso hay que planificar, destinar infraestructura pública a hacer que esa inversión privada se desarrolle a su máxima capacidad. Y eso significa infraestructura pública para corredores logísticos, infraestructura pública para darle viabilidad social a los proyectos mineros más importantes que tenemos en el Perú y de los que existen muy importantes en el mundo. La Granja es uno de los top 5, top 10 en el mundo. Infraestructura pública para potenciar el turismo que genera empleo. Si no pensamos así, y yo creo que los Panamericanos en verdad es una buena justificación para hacer ese cambio, y ya lo fue. Yo creo que el que viene, que va a costar 3 veces menos, va a ser una buena justificación para gatillar proyectos productivos como la línea 2 del metro, que anda bien lentita cual tortuga, o proyectos como la interconexión, la contraposición de estos 3 proyectos, el de la vía expresa Santa Rosa, el viaducto de conexión de la línea amarilla con el nuevo aeropuerto y la propia ampliación del puerto. O sea, ahí vamos a tener una contraposición de obras, y la línea del metro, el ramal 4, vamos a tener una contraposición de obras que este nuevo evento que tenemos y de la que Lima nuevamente sede, le da la oportunidad y las ganas para que las autoridades públicas se pongan las pilas y reordenen esta cartera de proyectos, que si no la terminamos para el 27, no la vamos a hacer. Lamentablemente, para bien o para mal, diría yo, Panamericano siempre es una buena justificación, y parece que los peruanos nos ponemos las pilas cuando somos vitrina hacia el mundo. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. Y cortito sobre el tema del TC, sí es lamentable, o sea, es un mal precedente. Y de hecho, mirando para futuro, creo que tenemos que trabajar como ya lo estamos haciendo, incorporando dentro de los contratos mecanismos de resolución de disputas que fueron herencia de los Panamericanos, las juntas de disputa dentro de los contratos de APP, para ser más ligeros y no tener una línea de metro por 10 años en ejecución, los contratos estandarizados, el planeamiento integrado, las oficinas de gestión de proyectos, que hoy día las llamamos PMOs, pero que han sido muy utilizadas durante por lo menos 1 o 2 décadas en el sector minero. Entonces, la resolución del TCE es nefasta. Interviene en un contrato del Estado con el privado y no es un buen precedente. Y ojalá que no se vuelva a hacer. Bueno, sobre gobierno a gobierno, la verdad es que hay que pisar tierra. Una cosa fueron los Panamericanos, que eran un objetivo muy interesante, de fechas imposibles de cambiar, y dio resultado, sirvió. Pero por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Chinchero está parado, está trabado, porque al final del día es una obra pública que se traba como cualquier otra obra pública. Así que sea gobierno a gobierno, una obra pública no garantiza mayormente el resultado, sino que hay la esperanza de que por lo menos el proyecto sea bien adjudicado. Así es. Cuando empieza la ejecución, ahí comienzan los problemas de costumbre. Y ahí lo que dice, un serio problema. Y ahí lo que dice es que con gobierno a gobierno, o con gobierno a gobierno, con APP o con obra pública, lo más importante y lo que da resultados, como en el caso de Panamericano, fue la planificación desde el inicio. Si Chinchero no se ha planificado, pues no se ha planificado, por más que pongamos el mecanismo que sea el mejor en el mundo, no va a funcionar si no se planifica bien, y eso es lo que nos está faltando. Y otra cosa que agregar, hay unas propuestas para mejorar la ley de contrataciones. Hay proyectos o ideas que está apoyando el Ministerio de Vivienda y Construcción,
y entre otras cosas está desechando los contratos NEC, estos contratos colaborativos que son tan útiles, y los está sacando del mapa, o sea, justamente cometiendo el error de sacar lo bueno que se ha aprendido a hacer y reemplazarlo por lo tradicional, que es contratos conflictivos donde la disputa se vuelve no entre ingenieros sino entre abogados. Carlos, quedan un par de minutos. Tras 3 años de haber autorizado la inversión en el puerto de Chancay, la APN halló un vacío legal y demandó la nulidad en tanto se corrija la ley aplicable. ¿Qué piensas de esta sorpresa? Bueno, eso afecta definitivamente a la predictibilidad de las inversiones, ¿no? Porque uno, cuando firma un contrato, lo hace bajo ciertas condiciones. Y si en este caso, sean buenas o sean malas, no sé, no quiero ir al fondo si debe ser exclusivo o no, pero si ya se había acordado eso, era un compromiso de ambas partes, y no puede ser que, faltando pocos meses para que termine la obra, te estén cambiando las reglas del juego, ¿no? Y eso definitivamente puede afectar no solo a la inversión china, ¿no? Sino que la inversión de cualquier tipo, porque alguien puede querer desarrollar una infraestructura, como en el caso del puerto de Chancay, que es bastante importante y va a generar efecto multiplicador en la economía y reducción de costos logísticos, pero con este antecedente, obviamente va a restar credibilidad al país, por un lado, y por otro lado también nos va a afectar, porque la brecha de infraestructura va a seguir creciendo y vamos a seguir siempre atrasados. Y lo más llamativo de estos dos últimos temas que tocamos es que Tribunal Constitucional o la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones le dan una patada a la credibilidad del país. Es decir, está el mundo al revés y no es solo el Congreso el que hace torpezas, parece que eso se está contagiando. Vamos a una pausa y regresamos. Alberto, estamos en el bloque final y tratemos de usar el tiempo lo mejor posible. ¿Encuentras un común denominador en la serie de leyes y normas que se vienen dando? Algunas de las cuales hemos tocado esta noche. ¿A qué apuntan? Ese es el problema, justo, Gonzalo. No apuntan a nada. Todos son individualismos, leyes, como te decía al principio, y normas inconexas, que no solamente vienen del Congreso, hay varias normas inconexas, marchas y contramarchas, pero muy de corto plazo. Nos falta esa visión de largo plazo, esa planificación que, claro, voy a insistir, Panamericano se planificó y por eso tenemos nuevamente a Lima como sede, porque se hicieron las cosas bien. Una isla dentro del proceso de gestión pública, como hay otras también, por supuesto. Pero creo que la lección que tenemos por delante es aplicar, es justamente eso, mirar no solamente el corto plazo, sino mirar el largo plazo, fijar metas mucho más claras, país, para tener, por ejemplo, instrumentos como un Plan Nacional de Infraestructura que pueda realmente guiar una infraestructura nacional y no una infraestructura de sectores. Es cierto, ¿no? Pero pensar que las normas que van saliendo son inconexas, probablemente sean inconexas, pero tienen un sentido que es, bueno, ir contra el modelo. Están realmente afectando el clima de inversiones y al país lo están paralizando. Carlos, se continúa generando un clima de inseguridad e inestabilidad jurídica proveniente del Congreso, como hemos visto, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, ¿por qué no el Ejecutivo? Y otros entes estatales. ¿Cómo afecta eso a la economía? ¿Qué implicancias trae? Uno, te retrasa la inversión. Nadie va a invertir en un país que no respeta las normas, ni las reglas, ni la normativa que puede existir. Por otro lado, también aumenta el nivel de desconfianza en la sociedad. Y está comprobado que cuando hay más nivel de confianza, que es una de las instituciones que no tenemos, porque lo que tenemos es una desconfianza generalizada, los países no crecen porque no se pueden... O sea, el tema de asociarse para tener negocios más riesgosos, más complejos, digamos, se rompe toda posible creación de este tipo de negocios, y eso definitivamente afecta la competitividad o la productividad del país en el largo plazo. No vamos a tener mejor gestión, ni mucho menos. Y lo que yo veo es que el momento actual implica
Yo no sé si una destrucción premeditada del modelo, sino que es ganancia no de pescadores a río revuelto. Es decir, dado que hay un caos, dado que no hay institucionalidad, dado que tenemos un gobierno, un ejecutivo débil y un Congreso populista, todos estos grupos de poder que no existían desde ahora, sino que existían desde hace mucho tiempo, ahora tienen menos prejuicios en salir y ser y impulsar normas que los beneficien a ellos, no están pensando en el resto. Y claro, de la suma de todo eso, lo que estamos teniendo es una destrucción de lo que hemos construido a nivel de país, ¿no? De la fortaleza macroeconómica que teníamos, que aún la mantenemos, pero que definitivamente las reformas que había que dar para mejorar la provisión de bienes públicos a la población, definitivamente se está rompiendo con todo lo que se está aprobando, porque también necesitamos inversión privada, porque te va a generar recaudación. Necesitamos mejor inversión pública porque te reduce costos para la inversión privada. Entonces todo eso se está viniendo abajo. Carlos, una curiosidad que me da escucharlos es esto de la premeditación. A ver, por ejemplo, Fidel Castro tomó el poder en el 59, ¿había premeditado lo que finalmente hizo? Probablemente no. Fueron cosas del momento que lo condujeron a un... No tenía pues la ruta exacta definida, fue dando paso tras paso y llegó donde llegó. Las cosas evolucionan. Pero pensar que no hay premeditación... Discrepo. A ver, en el caso de... Yo soy profesor de economía política y últimamente hasta de justicia y bienestar en un programa de ciencias políticas. Todo esto está escrito mucho antes que Castro. Así operó Hitler, así operó cualquier otro ícono del socialismo. A esto que tú llamas la captura de instituciones, Marx lo llamaba la captura de la superestructura, es la precondición. Si tiene cola de león, melena de león, uña de león y garras de león, es león. El Perú está avanzando en esa dirección. Pero no es que está desmontando el modelo, Hitler, está siguiendo una línea. Carlos, según Castro y según Hitler, ¿cómo explicas eso? Es que falta del personaje. Se generan de pregúntale a un peruano de pie si tiene futuro el país. Y te va a decir, no, el Perú cada vez está peor. Esa es la precondición por la que aparece un personaje de estos y te dibuja un futuro. Todo va lentamente, no es casual. Te van trabajando esto y es importante que los peruanos entendamos que el Perú sí tiene futuro, que los peruanos nos estamos defendiendo para asegurar que hay futuro y no debemos ser tolerantes en este asunto del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anteriormente ya ha metido la pata estrepitosamente. Eso de asegurar que las contribuciones finales no sean impuestos cuando eran impuestos económicamente hablando, fue una barbaridad que hasta el día de hoy pagamos. Ahora con esa iniciativa habrá que ver qué fundamento técnico tiene el tribunal para haber parado esa inversión como lo está haciendo. Cuidado, nada de esto es casual. Han copado instituciones. En español sencillo, nos han robado el coco. Y los peruanos tenemos que defender. Y ahí sumando, digamos, tomando el ejemplo de Carlos, hay todos estos cabecillas, pero están escondidos. Y no es uno, son muchos. Y creo que el deber como sociedad es justamente descubrirlos, y tratar de combatirlos, ¿no? Porque hay muchos y que están escondidos y que están jugando simplemente su partido. Y eso nos está generando este caos, esta anomia social, esta desconfianza de los agentes económicos, digamos, todo este ambiente en el que estamos viviendo, donde lo que uno puede apreciar es pesimismo de la gente, ¿no? Por más que las expectativas económicas se hayan recuperado, etcétera, no sé si serán tan sostenibles en el tiempo, ¿no? Pero mirando más allá en el largo plazo, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo conversa y dice, ¿y el 2026 qué va a pasar? Es la gran incógnita que tenemos. Entonces, ¿podemos estar peor? Probablemente sí, ojalá que no. Recuerda a Petro y a AMLO, no queremos clase media. Ellos no votan por nosotros, queremos gente pobre y genuflexa. Así operan ellos, sí son racionales, sí tienen un plan. Los que tenemos que discutir, como muy bien dice Carlos Casas, somos nosotros. Tenemos que poner esto sobre el tapete. El pueblo requiere alto crecimiento. Cuando el Tribunal Constitucional mete la pata, la pobreza aumenta. Bueno, probablemente estamos viviendo un proceso de destrucción o decadencia que no es tan visible porque no hay personajes que lo dirijan,
pero sí hay muchos actores mediocres que participan. El fondo dice que el Y Perú que, está muy digamos, bien. ahí la informalidad está avanzando. El fondo dice que estamos muy bien porque vamos a crecer 2%. O como la población. Como dice Carlos, hay unos agentes detrás y hay que correr la cortina para ver quiénes son. Claro. Porque mientras sigan operando en la oscuridad, vamos a seguir en esto, porque tienen operadores y los operadores son autoridades. Ese es el tema. Entonces, en tanto no corramos la cortina ahí como esa vieja adivinanza, corre la cortina y verás lo que es, no vamos a poder avanzar. Carlos, una pregunta. ¿Crees que está en riesgo entonces la resiliencia del modelo? Sí. ¿Podrá soportar este asedio normativo que aleja la inversión privada? La fortaleza del Perú son los peruanos, quienes sacaron al aprendiz de dictador Castillo fueron los peruanos y sus instituciones. Pero la guerra no ha acabado. Hay que entender que lo más importante que le podemos dar a la gente es menos opresión, más libertad para hacer negocios, más libertad política. Hay que asegurarnos que las elecciones, por ejemplo, sean libres, limpias y libres, y no existan las dudas que hay respecto a la última elección, que en realidad nadie sabe si el señor Castillo realmente ganó, y eso espanta la inversión. Bueno, vamos cerrando y, digamos, en un par de minutos, Carlos, ¿cómo harías un balance de lo conversado? Bueno, que las perspectivas en el corto plazo no se ven muy buenas. Creo que esta dinámica del Parlamento, sobre todo dando medidas populistas, porque lo que están buscando es protegerse muchos congresistas, algunos elegirse como senadores, dado que han abierto la puerta para que haya ello. Entonces, nuevamente, lo que te decía de que cada uno juega su propio partido, exactamente está pasando lo mismo en el Congreso, y eso definitivamente se le pone mucho más difícil a un ejecutivo que no puede ir, como se iría a pechar al legislativo, porque no tiene ningún respaldo. Entonces ahí uno puede entender la dinámica que sea, este equilibrio, digamos, en el cual estamos, que no es el mejor para el país, y lo que esperaríamos, y ahora sí espero dando una nota de optimismo, es que el año 2026 puedan haber buenos candidatos y podamos votar por alguien que esté justamente con alguien sensato que pueda sacar el país adelante. Sobre todo, ojalá que haya pocos candidatos, ¿no? Alberto, ¿cuál sería tu balance? Mira, Gonzalo, mirándolo en positivo, tenemos una delegación de facultades para el Ejecutivo solicitadas. Esta es la oportunidad del ministro Arista, como decía bien Carlos Adriancén, para empezar, digamos, una estrategia que hoy día no tienen en el Ejecutivo, básicamente en materia económica, y poder fijar las líneas de cambio legislativo que se requieren para impulsar los proyectos de APP, de asociación público-privada, para impulsar un sistema de inversión pública más moderna. Para eso se les estaría delegando facultades al Ejecutivo, y sobre todo para mirar esa transformación de infraestructura en servicio público que no miramos. Porque claro, terminamos un hospital que no tiene médicos, terminamos un colegio que no tiene maestros, y si los tiene médicos en condiciones paupérrimas o maestros que con pocas horas de estudio, con pocas horas de lección para muchos más alumnos que lo requieren. Entonces, y infraestructura productiva que necesita un impulso grande. Los proyectos de inversión privada, que son 3/4 partes de lo que se mueve en el Producto Bruto Interno en el país, tienen que ser potenciados para volver a crecer 5%. No hace ningún sentido solamente dedicarnos a hacer infraestructura social cuando no hay infraestructura suficiente para poder extraer los recursos naturales que tenemos, para explotar y darle fuerza a la agroexportación, que pueda seguir exportando el doble de lo que exporta hoy día, o para que el sector turismo, proyecto de Choquequirao, por ejemplo, que necesita tantos proyectos alrededor. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de oro que tiene probablemente no solo el ministro Arista, sino también el Ejecutivo, porque de acá al 26 ya entra año electoral. Creo que es una buena oportunidad para poder mirar los próximos 2 años, pero ir más allá. Porque les recuerdo a los funcionarios públicos, ustedes son funcionarios de Estado, y como funcionarios de Estado, como un embajador, como un militar, tienen la responsabilidad de guiar los destinos de nuestro país a futuro plazo. Carlos, un minuto para tu balance.
yo estoy, después de escuchar a mis dos compañeros de mesa, lleno de esperanza. No es que sea optimista, lleno de esperanza. Si en esta elección, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central se encargaran del tamiz financiero de los fondos de campaña, tendríamos la certeza de que sería una elección limpia. Ellos saben perfectamente, junto con la SUNAT, quién mueve un sol en Huancabamba o en Pariñachica o en cualquier lugar del Perú. ¿Por qué no hacemos esto? Si en este país hoy día entendemos que la corrupción es burocrática y que por lo tanto, si los burócratas dan la talla, empezando por la presidenta, vamos a caminar hacia un Perú mucho mejor que el que hemos soñado, porque tenemos 10 años paralizados en términos de crecimiento, con rebotes, pero con un producto por persona estancado. Eso está mal, eso implica darle la espalda a la mayor parte de la gente pobre de ese país, y por eso discusiones como la que tú nos has invitado valen mucho. Agradezco participar, pero sí, estoy lleno de esperanza que el Perú sea mejor. Bueno, mil gracias Carlos Casas, Carlos Adriancén y Alberto. Por mi parte, y a título personal, yo diría para cerrar, el populismo normativo se ha desbocado ante la pasividad del Ejecutivo, al ritmo de la desaprobación de la presidenta Boluarte y del Congreso. Castillo trató de dinamitar los pilares del modelo económico y frenar la minería y la inversión privada, pero no lo logró. El Congreso ahora se está encargando de hacerlo sin pausa y sin necesidad de cambiar la Constitución. Es urgente por eso poner los puntos sobre las íes y parar esta situación, recuperar la confianza y reactivar la inversión privada para generar empleo, estabilidad y volver a crecer. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. A ustedes.